Así que en este texto número 36, Prabhupada en el significado va a hablar acerca de algo muy importante, que es que la influencia de Kali Yuga, o la era en la que estamos viviendo, ahorita vamos a conocer un poco acerca de de esta cronología del tiempo en los Vedas. Básicamente, Prabhupada, en el primer verso que hoy nos toca, nos está hablando acerca de que la influencia de Kali, de todos estos elementos que hay, o estas características, no pueden ser impuestas a aquellos que están desarrollando vida espiritual o conciencia de Dios, como él lo menciona, conciencia de Krishna, conciencia divina, conciencia espiritual. Y ahora vamos a analizar por qué, ¿no? Primero un poco de las características de Kali Yuga y cómo es que cómo es que ocurre esta situación en la que aquella persona que está cultivando conciencia espiritual no es influenciada en la totalidad de estas características. Y Prabhupada dice que uno puede neutralizar los efectos de Kali Yuga si se mantiene por completo bajo el cuidado supremo de la personalidad de Dios. Y ahora vamos a saber cómo es esto. Así que existen estos diferentes ciclos o yugas, o estas diferentes eras. Está la, la era de oro, que es Satya Yuga. Después está Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, que es la era en la que estamos viviendo en estos momentos, que empezó cuando Krishna se fue. Y bueno, hay ciertos elementos dentro de estos yugas. En cada etapa de estas 4 etapas que se consideran básicamente como cuando nosotros atravesamos un año, que tenemos etapas dentro de este ciclo solar, bueno, lunar, que está primavera, ¿no? Invierno, otoño, verano, todo eso. Y Satya Yuga, que es la era dorada o la era de oro, está caracterizada porque hay un 100% de conciencia espiritual en las personas, es decir, que existen todas las características que hay dentro del proceso espiritual, que básicamente Prabhupada explica que son 4, que hay 4 pilares de la espiritualidad, que si una persona sigue estos 4 pilares, uno puede después de ahí dar un salto, ¿no? A través de actividades que nos van a conectar con la divinidad para tener una plenitud dentro del proceso espiritual. ¿Alguien sabe cuáles son estos 4 pilares de la espiritualidad? Ya por seguramente los han analizado. ¿Alguien recuerda? Son 4 características que debe de haber en una persona para tener esta plenitud dentro de la vida espiritual. ¿Alguien los recuerda? Sí. Satya, Tapas, Danam y Saucham. Yo los digo en español. Exacto. Es veracidad, bueno, veracidad, compasión, austeridad y limpieza. Exactamente. Muchas gracias a los 2 complementos. Sí, exactamente. Esos son los 4 elementos que debe de haber dentro de una persona que está buscando la plenitud de la vida espiritual.
Compasión, ¿no? Compasión, uno debe de tener compasión en su vida. Primero que en esta época siempre hablamos de una compasión externa, compasión externa, pero en realidad nosotros también debemos de tener compasión también propia. Es decir, que debemos de cuidarnos nosotros también, valorar lo que tenemos ahora, todos estos elementos propios de nuestra individualidad, pero también reflejarlos hacia lo exterior, es decir, ser compasivos con otros seres, ¿no? Y todos estos elementos de compasión deben de estar en cada una de las cosas que uno realiza, hasta en el comer también. Y así todos estos, ¿no? La compasión, básicamente si uno lleva una vida donde incluso, que esta es gran parte de los elementos que nos van a poder ayudar a desarrollar la compasión, de llevar una alimentación en la cual se tenga o se realice el menor sufrimiento hacia los seres. Está la limpieza, que no se refiere a una limpieza solamente externa, sino también a una limpieza interna, realizar actividades que nos ayuden a desarrollar esa limpieza interna y hacer que esa limpieza interna nos permita relacionarnos de esa manera, ¿no? Con las demás personas. Es decir, que hoy una de las características que también tiene este Kali Yuga es que todos estamos buscando algo en la otra persona. En el mismo Bhagavatam se explica que en esta era es una de las características que las personas en realidad no forman parejas o no tienen relaciones interpersonales buscando compartir amor, sino que es un interés. Y vienen desde los intereses externos, es decir, alguien seguramente solamente se atrae por una cuestión física para satisfacer necesidades, porque esa persona tiene algo que me puede dar, pero también elementos sutiles o elementos internos, cosas que uno simplemente está con una persona porque tal vez no ha definido que no está buscando a alguien con quien compartir, porque bueno, tampoco se ha dado cuenta, pero tratamos de llenar vacíos que hay en nuestra situación emocional, tratando de estar con alguien. Esas características hay dentro de toda esta era, ¿no? Y así con la austeridad se refiere más el hecho de ser, como hoy, esta cuestión minimalista, pero en el sentido interno, ¿no? De no dar al cuerpo o no estimular al cuerpo más allá de lo que se requiere de como una cuestión externa, es decir, pues sí, como tal, con estimulantes, con todos estos elementos que hay también incluso dentro de la naturaleza, ¿no? Que antes en alguna época, con ciertos individuos tenían, de hecho, también en nuestra cultura prehispánica y en otras culturas se usaban todos estos elementos de la naturaleza para inducir cierto apertura de elementos sutiles que están en nuestro cuerpo para tal vez poder percibir ciertas cosas que hay en la naturaleza que son sutiles, pero eso se requiere de algo muy, muy, ¿cómo decirlo? De algo muy, muy consciente, que hoy desafortunadamente no estamos así, no tenemos esa visión de los elementos de la naturaleza. Hace poco estaba visitando un lugar donde cada 2 de noviembre
las personas van porque se hace en Michoacán, se hace una festividad muy grande y la gente, es algo muy atractivo, ¿no? Y las personas que viven en ese lugar decían que estaban, ¿no? Que estaban un poco tristes porque se había convertido en un festejo de personas que simplemente buscaban un lugar para drogarse o para embriagarse. A eso, ¿no? Esas situaciones. Y hablamos de veracidad. Veracidad fue la que faltó. Veracidad se refiere al hecho de eso, con veraz siempre con uno mismo, ¿no? Ver en nosotros como individuos cuál es nuestra posición actual y qué son las cosas que podemos mejorar, ¿no? Y también ser veraz con los demás. Y eso en las acciones que uno está llevando. Así que estos 4 elementos en Satya Yuga existían al 100% y cada uno de ellos se va desapareciendo. En Satya Yuga estaban todos estos. Y siempre en estas eras había un método, o hay un método, para liberarse o para alcanzar la emancipación espiritual. Y en Satya Yuga, o en la era de oro, la era dorada, la gente vivía muchísimo tiempo. Por lo tanto, ellos practicaban dhyana, yoga. Dhyana significa meditar, ¿no? Todo este proceso que hoy conocemos así muy poco, que es el Astanga Yoga, todo eso se usaba en aquel entonces porque la gente tenía mucho tiempo para realizarlo, ¿no? Y de esa manera obtenía la emancipación espiritual. Después está la otra era que es Treta Yuga, donde se ejecutan ceremonias o ofrendas a la divinidad a través de diferentes rituales, y eso era lo que te ayudaba a obtener esta emancipación espiritual. Son elementos que tal vez hoy mismo no podemos tener del todo porque se requería de una preparación para recitar mantras, para tener elementos de la naturaleza que incluso hoy no podemos tener. El tipo de persona que ejecutaba la ofrenda o la ceremonia debería de estar capacitado así de muchas maneras, ¿no? Entonces, en Dvapara Yuga, el proceso, que es archana, que en sánscrito significa que uno va a los templos o en casa y adora a la divinidad en su forma de archa, ¿sí? En una forma que viene descrita en los Vedas, ¿no? Y a través de esas ofrendas que uno hace a Krishna, la divinidad, uno obtiene esa emancipación, pero claro, también todos estos elementos que hay en los templos, en las iglesias, todo eso era algo muy, muy costoso, de igual usar elementos muy difíciles de encontrar para hoy, para nuestros días es muy difícil. Así que cada uno de estos procesos existen en las diferentes eras, de acuerdo a la capacidad de los individuos de esas eras específicas. Y en Kali Yuga, que es la era básicamente más oscura, es como cuando uno está en invierno, que estamos en la era donde hay más obscuridad, ¿no? Donde las personas, estaba leyendo hace un tiempo que en invierno, como hay menos sol en algunos lugares, la atmósfera se torna grisácea,
todo eso hace que la gente tenga depresión. Así que básicamente en la era de Kali se da un proceso que es lo que hemos estado realizando todos estos días o en las reuniones que se tienen por la mañana, donde se dice que esta emancipación viene a través del Taraka Brahma Mantra. Sí, todos seguramente lo conocen, ¿verdad? ¿Todos conocen ese mantra? Pues sí, No, ¿cuál es Taraka Brahma? Ah, Hare es Krishna. Maha Mantra. Sí. Nunca había oído ese término, Taraka Brahma. Bueno, esto surge se explica en algunas escrituras védicas que Taraka significa, es como mantra, ¿no? Taraka, que es de liberarse. Brahma, de Brahma, del primer ser creado. Está también preocupado, como se menciona que Narada Muni, si recuerdan, este personalidad que siempre aparece en el Srimad Bhagavatam haciendo sus apariciones repentinas y que estaba también preocupado por esta situación de que iba a ocurrir en Kali Yuga, pero esta específicamente es de Brahma. Él pues pudo ver cuando se realizó toda la creación y cómo él se dice que estos cuatro yugas son 24 horas de un día de Brahma. Sí, básicamente son 24 horas de la vida de Brahma. Y él estaba muy preocupado porque él pudo prever todas las situaciones que iba a haber en Kali Yuga. Ahora no recuerdo el mantra, este mantra, que él menciona, le dice algo a Krishna, que va a pasar con estos seres que van a nacer en Kali Yuga, porque no van a poder ejecutar ni meditación así plena en ti, ni hacer estas ceremonias o estas ofrendas con todos estos elementos, no van a poder incluso ir a iglesias o templos para realizar estas actividades. Ya no va a haber mucho esa situación de creer, porque mismo muchas instituciones han perdido esta situación de credibilidad. Entonces, y Brahma le dice, ¿qué va a pasar en Kali Yuga? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo les vas a dar oportunidad de que ellos regresen contigo? Así que Krishna le menciona otro texto que ahora no recuerdo, pero le dice que es este mantra, mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y ese mantra, el Taraka Brahma Mantra, que ya se le dio a Brahma también para que lo enseñara con todo este conocimiento védico, porque en realidad se dice que incluso dentro de todas las eras siempre hubo este proceso muy escondido del mantra o el Mahamantra o este Taraka Brahma Mantra. Así que por eso se le da este nombre también, porque es el mantra que da Brahma, porque Krishna se lo dio y que él se lo pasa también a sus discípulos para que conozcan también dentro incluso de las diferentes eras, ¿no? Todo este proceso de cantar el Mahamantra o el mantra Hare Krishna. Y bueno, también si recordamos dentro de nuestro linaje espiritual, nosotros estamos en esta línea que viene de Brahma, ¿no? Que hay cuatro grandes ramas, que uno de ellos es el que nosotros seguimos, que es Brahma. ¿Alguien recuerda los otros tres?
aparte de Brahma, hay otros seres que también reciben este conocimiento, como la diosa Lakshmi, que ella también se le da este conocimiento. ¿Alguien recuerda a los otros dos? Shiva. Exactamente, exactamente. El señor Shiva y sí. Y los Kumaras, unos sabios que decidieron quedarse como con un cuerpo de niños para que no surgieran necesidades fisiológicas. Así que está la Rudra, con ese nombre se le conoce también a Shiva. La Rudra, el linaje de Rudra, que no es igual al shivaísmo, es diferente, es otro entendimiento de esta línea del señor Shiva. Entonces la Rudra, está Lakshmi, Brahma y Kumara. Y nosotros pertenecemos a la línea de Brahma, el linaje de Brahma, que es el primer ser. Y después, si recuerdan, él le da ese conocimiento a Narada, Vyasa, así, hasta hoy en día. Y a través de eso va adquiriendo como ciertos elementos también, que es específicamente también dentro de la línea de estos procesos, hay aspectos filosóficos que definen el proceso por el cual uno se está acercando a la divinidad. Entonces, nuestro linaje es Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, que significa que es el primer ser el primer ser que recibió este conocimiento. Después Madhva, que significa que este Madhvacharya adhirió elementos filosóficos a nuestro proceso. Gaudiya, que tiene que ver con la aparición de una personalidad. Silu, perdón. Ay, no, es que me hice una pregunta y luego me la contesté, pero bueno, la comparto porque a lo mejor me la contesté mal. Estaba yo preguntándome si en toda esta creación donde Krishna crea múltiples universos, con múltiples planetas, con diferentes características, cada planeta, igual se repiten estos ciclos de yugas, o solamente es para el planeta como el de nosotros. Entonces, no sé, luego ya me dije, bueno, a lo mejor sí, porque los demás planetas son o más elevados, o en eso estaba pensando, esa era mi duda. Sí, no, sí, muy buena análisis, y sí, uno se pregunta siempre esas cosas. No, se refiere a todo el universo que hay material. Aunque digamos que el tiempo tiene su relatividad en diferentes planos, por así decirlo, como hablábamos de uno de los elementos de los sistemas más elevados que hay dentro del universo material, que donde están estos seres divinos, ¿no? Como Brahma, toda esta situación que se hablaba anteriormente en las eras antiguas, donde se decía que gobernaban los dioses. En las primeras eras como Satya Yuga, ¿por qué no me aparece? ¿Dónde está? En Satya Yuga las personas tenían esta visión plena de que existían elementos, no solamente lo que vemos en la Tierra, así que
su visión era más universal, no solamente tenía que ver con nuestro planeta como hoy, ¿no? Y como dices tú, otras dimensiones, pero estas eras se miden en referencia, sí, digamos, como al tiempo que nosotros estamos viviendo, pero también a las otras procesos o otras dimensiones, ¿no? Como en este caso que decíamos que todas estas 4 eras son 24 horas de Brahma, y Brahma se supone que él también vive 100 años, pero 100 años de su tiempo, ¿no? Es decir, imagínense, un día de Brahma son todos estos elementos, se dice que Kali Yuga dura 4.332.000 años, ¿no? Y para saber la duración de los otros yugas, simplemente vas multiplicando, ¿no? Es decir, que en Dwapara Yuga, 432.000 los multiplicas por 2, y después 432.000 los multiplicas por 3, y después 432.000 los multiplicas por 4, y esa es la duración en millones de años terrenales, ¿no? Y todos estos 4 son solamente 24, todos esos millones de años son solamente 24 horas de Brahma. Así que se refiere a toda esta cuestión que hay en el universo de las eras, pero también tiene que ver en la medición del tiempo de cada individuo, ¿no? Como mencionábamos acerca de eso. En realidad, no solamente se refiere al planeta Tierra, sino abarca el universo completo, ¿no? Una de las cosas... Sí, Hare Krishna. sí, Hare Krishna. Bueno, ahorita que acabo de entrar, pero la pregunta que hizo la madre Lu, la estoy relacionando así como en la historia, ¿no? Como en la historia que es simultáneo. Exacto. Como sucede aquí en, no sé, Roma, que sucedió en América, que sucedió en diferentes partes simultáneamente, ¿qué estaba sucediendo? Que entonces así en el universo es simultáneo, ¿no? Pero a la vez es un solo tiempo. Sí, en un sentido para nosotros, digamos que tenemos esta visión, pero también el Bhagavatam tiene una característica que no hay una situación cronológica, ¿no? Cronológica en relación a lo que nosotros vivimos como tiempo, sino que se está dando en relación a cómo fueron surgiendo estas situaciones que se explican en el mismo Bhagavatam, y que se dice que incluso muchas de estas narraciones existen en otras dimensiones, por así decirlo, en otros universos, de manera simultánea, pero también es que, bueno, claro, estamos hablando de algo que está fuera de nuestro alcance. Sí, exacto. Nuestro Entonces, alcance. ocurre igual, sí, pero también puede ocurrir en otros universos de manera aleatoria, ¿no? Todas estas circunstancias del conocimiento, todo eso, no es algo paralelo, ¿no? En realidad, nosotros tenemos esta situación del tiempo como algo paralelo por la manera en que nosotros nos regimos, por la influencia que hay en la naturaleza, básicamente, hacia nosotros. Y lo más sorprendente, así que todos esos millones de años y miles de años, millones, ¿cómo es que solo es un día de Brahma, ¿no? Un día de Brahma, un día nada más. Sí, exactamente. Sí. Hare Krishna, gracias. No, gracias. Sí, todos estos elementos son muy importantes, tal vez, porque en alguna parte del Bhagavatam vamos a ver que no hay
algo que es que concuerda, y ahí a veces uno dice, no, es que esto tal vez no es lo que yo esperaba o se están confundiendo, pero en realidad el Bhagavatam tiene todos estos elementos que traen de otros lugares, dimensiones, tiempo, pero se están acoplando de acuerdo a la narración que está bien, que se está teniendo en este momento. Digamos que Sí, pues ahí está la boca, ¿no? si analizan un poco Dejaste ahí todo botado, y toda esta situación del Bhagavatam, está viendo dos narraciones que básicamente se podría decir que son simultáneas, ¿no? Que por un lado está uno de los sabios, ¿recuerdan cómo es el que este sabio que está preguntándole a Sukadeva Goswami? Para terminar la idea de antes, o para ya finalizar esa idea. ¿Dónde está? Aquí está la presentación. Entonces, eso hay que analizar esa parte de que están ocurriendo ciertas situaciones o ciertas preguntas, o los protagonistas tienen como esos cambios, ¿no? Como estas películas que hay historias diferentes, ¿no? Pero que al final tienen un hilo, todas ellas. Seguramente han visto estas películas, ¿no? Que parecen hechos aislados, pero que en algún momento todo tiene una concordancia. Y bueno, para terminar con esta situación de Satya Yuga, pues se dice que ahí las personas tenían 100% de capacidad de conciencia espiritual. Ahí las personas vivían 100,000 años, ¿no? Y una de las características de eso, se dice que entre las eras van entrando a esta cuestión de oscuridad, pues va disminuyendo la capacidad del conocimiento espiritual o de la inclinación espiritual o conciencia espiritual, conciencia divina. También se van perdiendo esas 4 características que habíamos mencionado. En Treta Yuga la gente vive 10,000 años, ¿no? También hay diferentes cosas que van decayendo, como no solamente la longevidad, sino la estatura de las personas. Ya creo que también incluso muchos personas que estudian toda esta cuestión arqueológica y de los elementos de ciencia han encontrado seres que son de dimensiones superiores a las de nosotros y que no pueden darle una temporalidad o no pueden medir exactamente cuándo es. Entonces en Dwapara Yuga se dice que está a 50% esta conciencia espiritual. Hola, ¿soy yo que me congelé o se No, se congeló? congeló Vanamali. escuchamos. Vamos a ver, esperar un poquito a sí. que se restablezca el internet. Yo creo que él está allá en Querétaro, entonces de repente les falla un poco el internet. Ok, gracias. Aquí esperamos. Vamos a esperar un minuto, vamos a ver qué pasa. Igual ahorita se vuelve a conectar. Ah, ya viene. Perdón. Regreso. Te nos congelaste de repente. ¿Ah, sí? Ay, ¿qué pasa? Qué raro. A ver, ya estamos terminando esta parte, ya de hecho, luego es último. Entonces decíamos que se vio lo de Treta Yuga.
¿No te Estabas estamos en escuchando Dwapara. bien? Allá. Estabas en Dwapara. Ajá. En Dwapara. Bueno, en Dwapara Yuga se dice que estamos al 50%, bueno, que en este entonces está el 50% de la conciencia espiritual. ¿Te puedes acercar un poquito porque se te escucha lejos o no sé cómo se oye raro? No. Ah, ya sé por qué. Ahí ya. Ya sé por qué, es que accioné una cosa aquí. Pero bueno, en Dwapara Yuga la gente vive 1000 años y en Kali Yuga 1000 años máximo. Se sigue escuchando alejado. A ver, voy a... Ya está mejor. Ahí cuando se acerca ya está un poco mejor. A ver, habla. Listo, creo que ahí ya... ¿Bien? Sí, mejor. Sí, sí. Bueno, entonces decía bueno, que todas estas etapas del tiempo, en los Vedas, en Kali Yuga estamos viviendo máximo 100 años, y eso máximo, ¿no? Y cada vez la longevidad de las personas está disminuyendo por diferentes situaciones, porque la alimentación ya no es la adecuada, por las actividades, ¿no? Hoy mismo podemos ver que los niños ya no son muy, y más con lo que está ocurriendo, no son muy afines a salir y a ejercitarse y todo eso. Y la conciencia de las personas cada vez está menos inclinada hacia lo espiritual. Si analizamos cuántos somos aquí, cuántos hay en México como personas en relación a esto, que están buscando un proceso espiritual, así que eso. Y en Kali Yuga, aunque hay todos estos malos elementos, digamos, o malas características, la buena característica es que existe este mantra que es el proceso por el cual hoy podemos obtener esa emancipación espiritual. Es algo en lo que debemos reflexionar, que esto viene directamente de la divinidad, viene a través de este proceso, de estos ciclos, y como cuando nosotros tenemos un manual de algo que nosotros compramos para tener eh, o el mejor desempeño de ese objeto, en este caso, a través de o la divinidad, a través Estamos de... escuchando lejos. ¿Ya? A ver, habla, habla. Ahí. Más o menos. Ah, Es que se escucha lejos y como entre burbujas, como así. a ver, Ya está. A ver. Ahí ya mejor. voy a desconectarme y conectar. Ahí ya se oye bien, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Si estos ciclos de 4 yugas, o sea, dentro de cada ciclo son 4 yugas, y no es el primer ciclo, me imagino que no es el primer ciclo, que ha habido muchos ciclos antes. Y si Krishna en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna que no ha habido tiempo en el que él no existiera y nosotros no existiéramos, entonces eso quiere decir que nuestra alma ha vivido muchísimos ciclos como estos. ¿Sí sería así? Exactamente. Sí, hay todo un proceso del tiempo cuando todo esto se crea, digamos, o existe la creación. Hay otras mediciones, digamos, de estos 4 yugas, ¿no? Digamos que estos 4 etapas del tiempo se llaman Vidya Yuga, ¿no? Que después
digamos que esa medición, o sea, hay otras etapas también del tiempo que es realmente en millones de años, es algo muy casi que incalculable. Después está uno que se llama Madhvantara, después está algo que se llama Kalpa, que eso tiene que ver, como mencionas, con días de Brahma, que son como 4.000 billones de años, así, eso es una cosa casi que calculable, pero sí, durante todo ese proceso, digamos, cuando muere Brahma, hay una cierta disolución de los elementos, y el alma no alcanzó la emancipación, no me estoy refiriendo a que cuando termina Kali Yuga, sino que cuando termina un ciclo muy grande, como que millones de años, se dice que nosotros, o el alma, que nosotros somos el alma, no tenemos un alma, o nuestra alma, sino que somos el alma, eh, regresa al cuerpo de Krishna, pero después cuando vuelve a ver otra esta situación, se dice que es cada estos creaciones de universos es con la respiración de Krishna. Cuando él aspira o, inhala o exhala, ¿no? Cuando él inhala, todo se contrae. De hecho, hay una teoría de la creación donde están mencionando que hay un punto donde todo se contrae y después donde todo se expande y que todo se está expandiendo, expandiendo, expandiendo y en algún momento se contrae de nuevo, se está contrayendo. Y se menciona en el Bhagavatam también, que existe esto, que la inhalación y exhalación son cosas que están ocurriendo y que es lo que está dando todo esto, ¿no? Todo este tiempo para nosotros, pero que en realidad es nada en un sentido espiritual, ¿no? Pero sí, o sea, y el alma en realidad nunca es destruida, nunca, en el capítulo 2 ahí se dan las características del alma y en realidad siempre existe. eh, Simplemente, ¿me escuchan ahora? Ahí muy bien, ahí se escucha muy Sí, bien es que en esa distancia. había unos Ah, micrófonos abiertos y creo que eso te estaba impidiendo el sonido. ok. Ya lo sé. Sí, 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 ocurre a veces eso. Sí, en realidad es que el alma es eterna, digamos, en una cuestión de tiempo, de eternidad o de espiritual, el alma está siempre, ¿no? Se dice que no tiene un comienzo y un fin, porque fue básicamente creado, por decirle de alguna manera, simultáneamente casi con la creación de todos los aspectos que hay dentro de la naturaleza o de lo espiritual. Pero cuando el alma viene a estos universo material, para él en realidad es algo insignificante en relación al tiempo, aunque nosotros lo vemos como millones y billones de años, pero sí es siempre la misma en realidad. Y cuando regresa con Krishna es también la misma, no perdemos individualidad. Siempre somos individuos, porque acá se hablaba acerca de eso, ¿no? De que se amalgamaba con el todo y eso. Hay también diferentes formas de relacionarse con la divinidad que estuvimos hablando en otra ocasión. Y una de ellas es eso, como fundirse en la situación de la existencia divina, pero en realidad eso no es algo que es, ¿cómo decirlo? Como una característica del ser, sino que nosotros siempre somos individuos, somos, así que tal vez tengamos otro cuerpo, ¿no? De hombre, de mujer, de una planta, de algún animal, pero siempre somos el mismo individuo. Lo único que cambia es la situación que tenemos. Banamali, ¿estás ahí? Sí. Ah, ok.
Gracias. Es Ahora me dejas como con 1000 preguntas más, pero luego poco a poco, porque entonces la pregunta sería, o sea, si yo como alma he vivido tantos ciclos y por tanto tantas vidas, la pregunta es, entonces, todo el karma positivo, negativo acumulado, ¿se cierra con cada ciclo? ¿Se acumula a lo largo de todos los ciclos? ¿No? Porque eso es entonces como que súper enorme e impresionante, ¿no? Sí, voy a tratar de resumirlo en 5 minutos porque es lo que nos queda de porque. Sí, básicamente es que nosotros en realidad no tenemos karma, el alma no tiene un karma, en realidad es el cuerpo lo que tiene el karma. Y el cuerpo está dividido en 2 partes. Digamos que este es el alma y primero tiene una cobertura, que es la cuestión emocional o el cuerpo astral, como dicen, que está compuesto de elementos, que es donde se mantiene todo el karma acumulado. Ya es como un disco duro, que la cuestión externa no es lo que tiene los elementos de la información, sino lo interno. La información toda se guarda en el cuerpo sutil y eso es lo que se mantiene, ya sea karma bueno o karma malo, y eso siempre lo vamos a tener. De hecho, es lo que nos lleva a nuestro próximo cuerpo. Así que eso siempre nos va a acompañar. De hecho, o sea, se dice que no por terminar, digamos, estos ciclos del tiempo se termina el karma, porque si recuerdan, se contrae todo, pero también se contrae la situación de ciertos elementos de deseos. Así que cuando surge todo de nuevo, se nos da un cuerpo de acuerdo a los deseos que uno tiene. Pero básicamente es que todo eso es lo que nos está llevando a nuestra situación de karmática, pero lo bueno de todo esto es que las actividades espirituales se llaman akarma y nosotros vamos eliminando todo esto que nos está atando a este universo material a través de este proceso. A través de este proceso del canto del Mahamantra estamos eliminando esta cobertura que nos hace quedarnos en este mundo. Así que dicen por ahí que cuando uno está, que uno va en un barco o en una lancha y se cae, en ese momento en realidad no nos preguntamos cómo caímos, sino más bien es salir, ¿no? Bueno, o más bien regresar al lugar donde estamos ya seguros. Porque de esta situación es muy bueno preguntarnos si es lo mejor que uno puede hacer y analizar y toda esta parte, pero llega un punto que tal vez puede ser muy complejo tratar de aterrizarlo en cuestiones físicas. Simplemente sí tener en cuenta que todas estas cuestiones karmáticas nos están acompañando vida tras vida tras vida, y no las podemos recordar de cierta manera porque es una oportunidad que se nos da para no tener una cuestión psicológica tan pesada. Imagínense, de por sí una vida nos creas bueno, Luke, tú eres una sola vida nos crea situaciones de complejidad emocional. Imagínense si recordáramos todo lo que hemos hecho en nuestras vidas pasadas, acá sería un caos, ¿no? Así que no es que se borra esa situación, sino que simplemente se mantiene ahí escondida para darnos esta nueva oportunidad. Y ahora lo que tenemos es esto, ¿no? Que a través del proceso del canto del Mahamantra Hare Krishna o de este Taraka Brahma Mantra, estamos quitando esa cobertura. Y cuando nos quitamos esa cobertura, nosotros como seres divinos vamos a tener plenitud. Mil gracias. Gracias. Además, pienso que lo más importante es que todo lo que nos va pasando no va más allá de lo que podamos soportar, llevar, cargar. Entonces, eso es una gran ayuda, una bendición que Krishna nos da para poder salir adelante. Sí. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Y como decía Prabhupada, en realidad, aunque ya para cerrar esta parte, si recuerdan, Prabhupada estaba mencionando, eso me va a tomar un minuto mostrárselo, que tenemos esta ventaja, esta gran ventaja de... Se los voy a mostrar lo que Prabhupada directamente él dice. Es algo que él menciona. Que dice que la influencia, pues nosotros podemos estar muy preocupados por Kali Yuga y todas estas cosas, pero Prabhupada está mencionando directamente que la influencia de Kali Yuga no puede ser impuesta a aquellos que están desarrollando el cultivo de la conciencia espiritual. Así que, como bien decías, Krishna nos está dando la oportunidad de no estar completamente influenciados por Kali Yuga. Por ahí hay algunas cosas, lógico, que nos están influenciando, pero no, o sea, los que practican con cierta regularidad, los que tienen un interés por cultivar la vida espiritual, no. Aunque externamente pareciera, internamente Krishna nos ayuda, ¿no? Y Prabhupada dice que uno puede neutralizar también estos efectos aún más, manteniéndose por completo bajo el cuidado supremo de la personalidad de Dios, y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo. El Krishna se manifiesta, o se dice que hay dos manifestaciones de Krishna. Una es el Bhagavatam, que esto es el libro que estamos leyendo, y otro es el mantra, el Mahamantra. Así que si nos refugiamos eso, y hay uno tercero, que es Krishna se manifiesta a través de los maestros también. Así que de esa manera, teniendo a un guía, a un maestro, teniendo el Mahamantra y teniendo el conocimiento, es que podemos tener este resguardo en Kali Yuga, ¿no? Básicamente. Así como tal como lo decía Mari, ¿no? Que Krishna nos está protegiendo realmente. Es como nuestra vacuna, ¿no? No, muchas gracias a ti, Manjari. Muchas gracias. Y gracias a todos y todas. Siempre es un placer estar con ustedes. Me alegran el día. Muchas gracias, Vanamali. Nos dejas siempre con muchas reflexiones. Realmente la mente quiere, como siempre, complicarse la existencia, ¿no? Con querer saber todo, con querer controlar todo, dominar todo, pero el alma sabe lo que es realmente esencial e importante. Entonces, esa conexión con el alma suprema, con Krishna, pues es la que nos va a dar realmente las respuestas que verdaderamente necesitamos. Entonces, pues muchas gracias por la clase de hoy, muy, muy interesante, muy completa, muy llena de información, digamos, que nos permite ver que todo esto es ilimitado, ¿no? La creación de Dios es ilimitada, los tiempos son ilimitados, entonces... Pero en este mundo, en este momento, es limitado, entonces ya nos tenemos que ir, ya son las 9:03. Así es que pues vamos a las actividades de hoy y bueno, que tengan un hermoso fin de Hare semana. Krishna, gracias. Mañana nos vemos para finalizar el capítulo con Srivas Das, a ver qué maravillas nos preparó. Gracias, Vanamali. Gracias a todos. Vanamali, gracias Bye. a todos. Abrazos. Bye. Bye.